Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Si llegamos a Ávila por el aire, descubrimos dos ciudades, la que envuelve la muralla desde principios del siglo XII y la ciudad de extramuros que no ha parado de crecer hacia la llanura oriental. En el siglo XIX, en muchas ciudades europeas se derribaron las murallas para facilitar la expansión urbana. Pero en Ávila no se sumaron a esa corriente. Gracias a ello, ahora los abulenses y visitantes disfrutan de esta magnífica muralla que rodea la ciudad que trazaron los romanos. Ávila se considera el recinto amurallado mejor conservado del mundo. Su planta es un rectángulo y sus 4 muros o lienzos suman más de 2,5 kilómetros. En estos 4 lienzos que miran a cada uno de los puntos cardinales se abren 9 puertas y los refuerzan 87 torreones o cubos. Según el premio Cervantes José Jiménez Lozano, hijo de estas tierras, las murallas de Ávila no hay que contemplarlas como paramentos bélicos, sino como muros de clausura de una ciudad contada en un cuento, aparecida y como llegada de otro tiempo. ¡Jimena! ¡Jimena! ¡Que ya vienen, ya vienen! ¿Qué es todo este alboroto, pastor? Como gobernadora vuestra que sois, me debéis una explicación. Hablando de cuentos de otro tiempo, en la muralla se sitúa la leyenda que representan los patrimonitos, jóvenes abulenses que colaboran en la difusión del rico patrimonio de su ciudad. ¡Quieto todo el mundo! Todo está bajo control. La leyenda de Jimena Blázquez cuenta que los hombres habían abandonado la ciudad para combatir a las tropas de Almanzor en las anchas tierras castellanas. Enterados los moros de la marcha de los guerreros, se disponen a conquistar la ciudad. Pero doña Jimena, la esposa del regidor de Ávila, disfraza a las mujeres para simular un ejército que acaba derrotando a los atacantes con las armas de la inteligencia. No, nos han engañado. La ciudad está protegida. Veo las luces de sus antorchas, las potentes voces de sus soldados y el ceñir de sus armaduras. ¡Retirada! ¡Ya basta, señoras! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya se han retirado! De la ciudad de cantos y santos, que dijera Juana la Loca, hemos pasado a una ciudad donde la accesibilidad y la inclusión están presentes a cada paso que damos. Como podemos observar en estas excelentes maquetas tiflológicas situadas en el centro de recepción de visitantes.
Las maquetas reproducen con todo detalle las 9 puertas de la muralla, donde los invidentes pueden ver estas puertas labradas por los hábiles canteros y obradores. La edificación de la muralla actual se inicia en el siglo XII. Fue esta una larga obra colectiva donde la división del trabajo estaba muy repartida en su construcción y vigilancia. Los judíos forjaban el hierro, los mudéjares se encargaban de la albañilería, los campesinos llevaban los materiales y limpiaban y reparaban el adarve y los fosos. El pueblo llano ocupaba los puestos de vigilancia en las almenas y los caballeros y los hidalgos hacían la ronda por el adarve. La puerta de San Vicente toma su nombre de la basílica frente a la que se encuentra. Este lienzo de muralla fue el primero que se construyó. Como protege viviendas levantadas sobre una llanura, la muralla alcanza aquí su mayor altura. Su carácter defensivo es muy evidente, como lo prueban sus 2 torreones unidos por un puente. El único retranqueo que hay en la muralla se hizo para bordear la necrópolis romana que había en estos terrenos. Podemos apreciar, encajadas en el tapial de la muralla, el nuevo uso que se dio a las numerosas tumbas y estelas romanas como materiales de construcción. El Palacio de Sofraga se encuentra en el ángulo noreste de la muralla. Este palacio renacentista fue construido en el siglo XVI. Su rehabilitación como hotel permite a los visitantes disfrutar de sus salas nobles y del impresionante patio de armas enmarcado por la muralla que hace la función de muro medianero en varias estancias. San Vicente forma parte de otra muralla inapreciable trazada por las iglesias románicas que rodean la ciudad y que se encuentran frente a cada una de las 9 puertas. Ya que los primitivos templos cristianos se levantaron fuera de la ciudad amurallada romana. Su fabulosa portada occidental es comparable al pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago. La figura de Cristo domina el parteluz y en los fustes de las columnas están talladas 5 parejas de apóstoles afrontados. La portada meridional es más sencilla, pero también tiene un grupo escultórico muy notable, destacando las figuras de la Virgen y el Ángel. El interior es una enorme planta basilical dividida en 3 naves, que alcanzan su gran altura gracias a la galería superior o triforio. Pero el elemento más interesante de la basílica es el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta. Cubierto por un baldaquino gótico, es una mezcla de maqueta de arquitectura y relicario de orfebrería. En el cenotafio se relata el martirio de los 3 hermanos, mediante una secuencia de figuras polícromas de una calidad extraordinaria. En el suelo, la huella de la coz que dio la mula que cargó durante 80 kilómetros el cadáver de San Pedro del Barco, decidiendo así el lugar donde debía erigirse el templo.
Las calles de Ávila, que tienen el privilegio de haber sido a lo largo de los siglos paseo de numerosos personajes ilustres, hoy ennoblecen a los abulenses y visitantes que disfrutan del mismo placer al caminar por ellas. Esas calles nos pueden conducir hasta otra de las joyas de la ciudad, las exquisitas yemas de Santa Teresa, de las que se venden 150.000 cajas al año. Los obradores ya no están en las trastiendas de los establecimientos, sino en modernos polígonos industriales que atienden la creciente demanda de esta esencia almibarada de la ciudad. Junto a las yemas se producen otros dulces y alimentos, como membrillos, gazpachos, huevo hilado, cremas y otros productos naturales al 100%, sin conservantes ni aditivos artificiales. Las yemas siguen siendo elaboradas artesanalmente y redondeadas a mano una por una desde 1860. A la Puerta del Mariscal también se la conoce como Puerta de Fuente el Sol, ya que nos lleva a la plaza de ese nombre. Hacia el exterior se divisa el Monasterio de la Encarnación, donde vivió durante 30 años Santa Teresa. La Puerta del Mariscal es la única abierta con un arco apuntado y también la única que no se ha transformado desde su construcción. Si buscamos la iglesia románica correspondiente, veremos el campanario de San Andrés y su elegante y discreta silueta. Románico puro del siglo XII, sus dos portadas similares muestran unos capiteles excelentemente tallados que soportan las 4 arquivoltas de medio punto. Los ábsides revelan las 3 naves separadas por arcos de medio punto que miran hacia la capilla mayor cubierta con una bóveda de cañón. Esta conocida pieza de Pachelbel nos recuerda que cuando llega septiembre, Ávila viaja a través del tiempo. Aparecen los estandartes, los ropajes y animales, y donde no puede faltar el arte de la cetrería y las aves rapaces. La caza y el duelo eran la diversión de los caballeros, juegos donde todos ganan. Los abulenses comprueban su destreza con la espada y la puntería tirando con arco. Sus saetas llueven sobre las dianas. Los artesanos y comerciantes ofrecen al visitante en estas jornadas medievales todo tipo de productos, viandas y perfumes. Y al caer la noche, las esperadas justas, fiel representación en esta improvisada tela de los torneos que tuvieron lugar aquí junto a la muralla. Los caballeros de ahora muestran la misma destreza que antaño con las armas y caballerías. Pero aquí no ganan todos. Casi oculta al caminante, pero anunciada por la impresionante espadaña del antiguo convento carmelita, aparece perpendicular al lienzo la Puerta del Carmen protegida por 2 torreones cuadrados. Su imagen, enmarcada por la suave ladera verde, se ha convertido en un icono de la ciudad, apareciendo en todas las películas que se han rodado en Ávila.
Las iglesias de San Martín y Santa María de la Cabeza son eslabones de esa cadena de iglesias románicas paralela a la muralla medieval. San Martín ha sido muy transformada, pero conserva su esbelta torre mudéjar del siglo XVI. Frente a ella se encuentra Santa María de la Cabeza, ermita del antiguo cementerio que combina el románico y el mudéjar en su portada. Una de las sorpresas arquitectónicas de Ávila es el fabuloso Centro Municipal de Exposiciones y Congresos, construido en 2009 por Francisco Mangado. Sus volúmenes dialogan con la muralla y ocultan zonas funcionales que crean una insólita belleza espacial y unos ritmos que deleitan los sentidos. Todas las artes se relacionan. Los gremios de trabajadores judíos y moriscos se establecieron en esta zona baja de la ciudad, tanto en el recinto amurallado como en extramuros, por lo que la Puerta del Puente, al ser la única en este lado oeste, siempre estuvo muy transitada. El hueco sobre su arco muestra la diferencia de los dos tipos de granito que aparecen continuamente en las construcciones abulenses: la piedra caleña y el granito gris. Frente a ella, el río Adaja y sus dos puentes, el romano y el nuevo, construido en el siglo XIX. La iglesia de San Segundo fue construida a mediados del siglo XII en honor de San Sebastián, pero durante una reforma en el siglo XVI aparecieron los restos de San Segundo, primer obispo de Ávila y patrón de la ciudad. En el interior, un artesonado del siglo XVI cubre las naves, que conducen a los tres retablos, donde encontramos notables tablas y tallas, tanto en el altar mayor como en los laterales. Aunque la obra más importante que conserva la iglesia es la fabulosa escultura de San Segundo Orante, realizada en alabastro por Juan de Juni en 1573. Saliendo de Ávila está la Escuela Nacional de Policía, auténtico West Point de la seguridad española, donde desde 1986 se forman los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. En esta escuela también se imparten cursos complementarios a miembros de otras policías nacionales y de otros países. Rodilla, cabeza. El recinto ocupa más de 500.000 metros cuadrados, de los cuales 220.000 están construidos creando las 4 áreas de la instalación: docente, deportiva, residencial y de convivencia. Desplazamiento lateral a la derecha. ¡Alto el fuego! ¡Orden!
Las clases prácticas nos revelan que trabajar por la seguridad de los ciudadanos requiere gran preparación técnica, entrega y vocación para poder desempeñar esta profesión tan necesaria para la sociedad. La Puerta de la Malaventura es la puerta más pequeña y modesta de la muralla. También es conocida como Arco de los Gitanos o del Matadero. Por aquí salieron los 70 caballeros abulenses que, según la leyenda del Rey Niño, fueron quemados en aceite por Alfonso I el Batallador. La Puerta de la Santa toma su nombre por estar situada frente al convento de las Carmelitas, construido sobre el solar donde nació en 1515 Santa Teresa. Destaca el matacán sobre el arco que nos recuerda la función defensiva de la muralla. El Palacio de Núñez Vela fue propiedad del padrino de bautismo de Teresa y actualmente es la sede de la Audiencia Provincial de Justicia. Extramuros y en el eje de la puerta se encuentra la iglesia románica de San Nicolás, que llama la atención por su torre ciega. En 1905 se derribó el cuerpo de campanas al haber riesgo de hundimiento. En su base podemos ver un verraco incrustado como material de construcción. En el interior contemplamos un notable retablo lateral con las dos Trinidades, una Virgen de las Angustias atribuida a Gregorio Fernández y un insólito cuadro con el rostro de Jesús en penumbra. Desde su fundación en 1957, la fábrica de camiones ha sido un pilar importante en la economía de la ciudad. Actualmente proporciona 500 empleos directos, más los indirectos, creados tanto por el poder adquisitivo de esos trabajadores como por la inserción en el sistema económico del producto fabricado. Eso hace que los abulenses se enorgullezcan de contar con un tejido industrial que contribuye a su bienestar. Adquirida en 1980 por una compañía multinacional, en esta factoría se fabrican 16.000 vehículos al año con la última tecnología en el campo de la automoción. Muy transitada por los paseantes es la Puerta del Rastro. Su galería pertenece al Palacio de los Dávila. De ella vuela un balcón de leyenda, desde donde doña Guiomar de Zúñiga se comunicaba por todo tipo de señales visuales con su amado Alvar, expulsado de la ciudad por el padre de doña Guiomar para impedir el romance. En esta parte de la muralla ha desaparecido el adarve. Su espacio lo ocupa la cubierta del Palacio Episcopal. El lienzo está salpicado de ventanas y balcones enrejados por ser a la vez muralla y muro exterior del palacio. Frente a la puerta se alza la impresionante torre octogonal de la iglesia de Santiago, levantada sobre una primitiva iglesia románica.
Esta manada que corre por las tierras de Ávila no son novillos para la lidia, son reses de raza avileña negra ibérica, criadas en estas tierras y cuidadas día a día a base de recursos naturales. Su belleza en el campo anticipa el delicioso sabor de sus carnes. La característica más importante a destacar en esta raza es su perfecta adaptación al entorno con unas condiciones productivas y de calidad de carne que ha permitido el reconocimiento a Carne de Ávila como la primera denominación de carne fresca amparada en España. La carne procedente de estos animales goza de una elevada apreciación global por su terneza, intensidad y calidad de sabor. El despiece y envasado de los distintos productos se realiza con las máximas condiciones de asepsia y seguridad, para mantener en toda la cadena productiva las características de esta carne conocida en todo el mundo. La muralla recupera el adarve al llegar al sitio que ocupaba el antiguo alcázar, derribado en 1927 para construir el Banco de España. La planta que ocupaba el alcázar es ahora la Plaza de Adolfo Suárez, homenaje de la ciudad al primer presidente de la recuperada democracia, como recuerda la estatua del estadista, natural del cercano municipio de Cebreros, pero formado en Ávila. El lienzo este fue el primero en levantarse por ser la zona menos protegida. Su torreón del homenaje tiene doble fila almenada y volada sobre canes. La puerta del alcázar tomó su nombre de la fortaleza y destaca por el carácter defensivo de las dos torres que la flanquean. Sobre la puerta destaca el escudo de los Reyes Católicos. La Plaza de Santa Teresa, o Mercado Grande, nos conduce a San Pedro. Una amplia hilera de leones separa la iglesia de la plaza en el lugar donde la Inquisición juzgaba y ejecutaba a sus víctimas. Las tres fachadas y los ábsides denotan el esplendor del románico abulense, resaltando la fachada principal enfrentada a la muralla. Combina dos óculos románicos con un gran rosetón gótico. En el interior, bóvedas góticas de crucería rematan las tres naves de la planta de cruz latina. En el siglo XIII cambiaron la piedra caleña, verdadero ADN del románico abulense, por granito gris, como ocurrió en la catedral y en otras iglesias de la ciudad. El Renacimiento entra con las 8 sargas pintadas por Berruguete, en las que los elementos arquitectónicos enmarcan a los personajes. El barroco inspiró un magnífico retablo churrigueresco realizado por Rodríguez de Cárcano en el siglo XVIII. Las únicas casas que quedan adosadas a la muralla son la Casa de la Misericordia y la Casa de las Carnicerías, construidas en el siglo XVI. La última puerta es la llamada Puerta del Peso de la Harina, construida a través de la Casa de las Carnicerías, donde se controlaban los víveres que entraban en la ciudad y se custodiaba el pote de Ávila, medida de áridos equivalente a media fanega. Frente a esta puerta oriental se encuentra la antigua iglesia de Santo Tomé el Viejo. Construida a mediados del siglo XII, el interior está muy cambiado debido a los distintos usos a los que se le ha destinado. En la actualidad es un almacén visitable del Museo Provincial, pionera fórmula museística que custodia, entre otras piezas, el impresionante mosaico romano de la villa de Magazos, numerosos berracos de los Betones, laudas, sepulcros y otros materiales arquitectónicos. Santa Teresa insistía en que a Dios también hay que buscarlo entre pucheros.
A orillas de la Daja se encuentra el restaurante donde Isidora Beotas y Julio Delgado combinan la cocina tradicional abulense con platos imaginativos. Es fundamental para hacer una buena carne tener una plancha caliente. Buenísimo sería una brasa, pero aquí como no tenemos brasa, pues tenemos una plancha. Le vamos a dar 2 vueltas. Y vamos a hacer este chuletón abulense con la sal para arriba para que caiga normal en todo, más o menos homogénea en toda la parte de la carne. Seguimos con unas judías del Barco. Estas son de Navalonguilla, que es un pueblo al lado de Barco de Ávila. Como veréis, son judías pequeñitas, se llaman de riñón, súper tiernas y chiquititas. Las judías es una cosa calórica para el frío de Ávila, con su grasa, su chorizo, y una legumbre buenísima, que hidrato de carbono, que da energía y da vigor. Y aquí tenemos unas revolconas, pues que es lo mismo. Esto era todavía aún más, o sea, pasamos de la carne, producto estrella, a las judías un poquito más caras, y luego las patatas, que es de las cosas pues que tenía todo el mundo a mano, y que solo le echaban unos torrendos, que era grasa baratita. Y aquí las judías solo les vamos a echar un refrito de cebolla, con una gotita de pimentón, un poquito picante, una gotita picante. Lo revolvemos 2 segundos, plis, plas, plus, y a la cazuela. Y lo que hago yo siempre, nunca le echo a las judías nada de harina. Encima ahora para todos los celíacos, todo el problema que tenemos de esos, cuando me dicen ¿qué platos no puede comer un celíaco? En mi cocina casi todos, porque no suelo utilizar la harina para nada. Lo que sí que haría sería machacar 2 o 3 judías para darles el espesor. Y entonces esto es igual que hace, claro, es una leguminosa, y entonces esto pues la espesa totalmente sin necesidad de echarle ni una gota de harina ni nada de nada. ¿Ves? Este machaco, ponemos un poquito de caldo y esto es lo que va a espesar las judías. Bueno, pues le he hecho aquí una gotita, las hemos espesado ya, he hecho una gotita de sal y ya tenemos los 3 platos hechos. Aquí tenemos 3 platos, revolconas, judías y chuletón. Un menú estupendo, pero ahora hay que irse a segar, No hay que echarse la siesta. Oye, ¿tú sabes quién es el niño ese que enseñan desde lo alto de la muralla? Claro que sí, es el rey Alfonso VII de Castilla. Su padrastro era el rey de Aragón. Los patrimonitos nos explican el escudo de la ciudad en el que aparece un niño levantado entre los merlones de una almena del Cimorro. Se trata del heredero del reino de Castilla al que su madre doña Urraca protegía tras las murallas de la ciudad. Se marchó muy cabreado. Cuando el niño llegó a reinar con el nombre de Alfonso VII, concedió a la ciudad el título de Ávila del Rey, que luce en su escudo. Mira, por ahí es por donde debieron enseñar al niño. Pues. La catedral vista desde la muralla parece un castillo medieval. El sólido cimorro y la torre almenada eran elementos de la estructura defensiva junto al desaparecido alcázar. Fue la primera catedral gótica que se construyó en España, y aunque la leyenda asegura que sus cimientos se levantaron apoyándose en las orillas de un lago subterráneo, lo cierto es que se construyó sobre un templo románico que a su vez pudo estar sobre un antiguo templo romano. En la fachada principal sorprende la pareja de enormes monstruos que flanquean la entrada. Solo Juan Guas, quien construyó la magnífica portada, sabía si estaban allí para algo más que impedir la entrada de los malos espíritus. La catedral se comenzó a construir en la segunda mitad del siglo XII por el maestro borgoñés Giralt Fruchel, quien diseña la planta y dirige la construcción de la capilla mayor, la girola y el triforio.
Como ocurre en todas las catedrales, se van incorporando elementos en siglos posteriores, quedando plasmada en sus piedras toda la evolución del gótico, hasta integrar elementos renacentistas y barrocos. En el trascoro, los bellísimos relieves realizados en caliza por Lucas Giraldo y Juan Rodríguez representan escenas de la adoración de los magos. En el coro se sentaba como seise que era el maestro Tomás Luis de Vitoria, el abulense, el compositor de música litúrgica más notable del siglo XVI. A destacar el inmenso retablo mayor iniciado por Pedro Berruguete con las 8 tablas de la predela y continuado por Santa Cruz y Juan de Borgoña. En el trasaltar se encuentra seguramente la obra más notable que encierran estos espacios doblemente divinos. Nos referimos al sepulcro del obispo Alonso de Madrigal, conocido como el Tostado, brillante teólogo del siglo XV y notable hombre de letras, tallado por el maestro Vasco de Zarza. El Museo Catedralicio alberga numerosas obras de arte, destacando la Custodia del Corpus. Esta joya de la orfebrería con forma de templete está catalogada como una de las 5 mejores del mundo. El claustro es una confluencia entre la arquitectura y la historia, pues bajo su bóveda de crucería descansan en buena vecindad los cuerpos de 2 figuras egregias de las 2 Españas, el artífice de la transición, don Adolfo Suárez, y el notable historiador y presidente de la República Española en el exilio, don Claudio Sánchez de Albornoz. La catedral es el centro neurálgico de la Semana Santa de Ávila. Los cofrades se preparan para salir en procesión. Túnicas, capirotes, velas y sobre todo ilusión y devoción. Todos esperan que el capataz accione el llamador. La Semana Santa de Ávila está declarada de interés turístico internacional. Las 15 procesiones marchan por las calles del casco antiguo o alrededor de la muralla. Los 39 pasos que procesionan lo hacen en silencio, como manda la tradición en Castilla. Silencio acompasado por las cornetas y tambores que marcan el paso de los cofrades y el latido de los corazones emocionados por la fe y la belleza. La muralla es la pantalla que encuadra estas magníficas muestras de la imaginería castellana.
La plaza del Mercado Chico en su día fue foro de la antigua ciudad romana al cruzarse allí los dos ejes que estructuraban la urbe. La actual plaza nace de un proyecto de Ventura Rodríguez en el siglo XVIII para destacar el ayuntamiento frente a la arcada y la iglesia de San José. Una placa nos recuerda que nos encontramos en la capital más alta de España, 1127,9 metros. La ciudad española que está más cerca del cielo, dijo Camilo José Cela. El pintor italiano Guido Caprotti vivió en el Palacio Superunda. En invierno de 1916, una impresionante nevada hizo que el tren donde viajaba el pintor se detuviera en Ávila, no pudiendo continuar el viaje a Madrid. Pero Ávila le atrapó de tal forma que pasó aquí el resto de sus días. La ciudad y sus gentes inspiraron muchos de sus cuadros. Tras una reciente restauración llevada a cabo por el ayuntamiento, hoy podemos visitar su casa-museo. La Diputación Provincial se ha instalado en el Torreón de los Guzmanes, construido a principios del siglo XVI. Además de albergar las dependencias administrativas de la Diputación, su patio y los bajos del Torreón se han transformado en sala de exposiciones. A pesar del sólido aspecto defensivo que sugiere el matacán que remata la entrada del Palacio de Polentinos, en su fachada podemos apreciar una rica iconografía tallada en el duro granito. Este noble palacio es hoy la sede del Archivo General Militar y del Museo del Cuerpo de Intendencia del Ejército. Otro palacio recuperado es el de los Verdugo. Un verraco defiende su austera fachada. El patio está adornado con los escudos de los distintos linajes de la familia. Aquí está la sede de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. El palacio también aloja el archivo municipal. Vemos algunas piezas notables: los cozuelos, el pote de áridos, unas mazas de 1593 y la medida del ancho de la vía del ferrocarril. El privilegio de Alfonso X de 1256. El decreto de expulsión de los judíos firmado por los Reyes Católicos en 1492. Las ordenanzas municipales. Un libro de actas de plenos del siglo XVI y el del año 1936. También dedicado a la hostelería está el Palacio de Benavites. El edificio conserva un torreón del siglo XVI y los fabulosos jardines junto a la muralla, donde se encuentran varios verracos y un sarcófago del siglo XII para asombro de los huéspedes de este parador de turismo. El torreón del Palacio de los Velada mira a las cercanas torres de la catedral. Su aire militar contrasta con la elegancia de su patio renacentista, que pudieron contemplar Carlos V y Felipe II, pues fueron huéspedes del palacio a su paso por Ávila. El palacio se ha rehabilitado de un modo muy riguroso para transformarse en hotel. Una restauración muy interesante ha sido la llevada a cabo por el arquitecto José Manuel Sanz en el Palacio de los Serrano, combinando con armonía los elementos del siglo XVI con los del XXI, creando un espacio bello y funcional, donde se alternan numerosas exposiciones, conferencias y actos culturales con talleres y clases de pintura, escultura y grabado. Desde el monasterio de la Encarnación, Santa Teresa debió contemplar durante muchos inviernos esta imagen del lienzo norte de la muralla y la espadaña del convento de El Carmen cubierta por la nieve. En Ávila pasó 57 años de los 67 que vivió.
Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515. Un siglo después, los carmelitas descalzos adquieren el solar de la casa natal de la santa para trasladar allí su convento. El templo se consagró el 15 de octubre de 1636. En el Mercado Chico se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, donde fue bautizada. Se conserva la pila gótica donde recibió el agua bendita el 4 de abril de 1515. La santa cuenta que cuando tenía 8 o 9 años, convenció a su hermano Rodrigo para escaparse de casa e ir a tierra de moros para morir martirizados por Cristo. La aventura acabó cuando un familiar los encontró a la altura de los 4 postes. A los 16 años, su padre, en contra de su voluntad, la ingresó en el convento de Nuestra Señora de Gracia. Solo estuvo allí 1 año y medio, pues una grave enfermedad la hizo regresar a casa. Una vez repuesta, el 2 de noviembre de 1535, Teresa salió de su casa para ingresar como novicia en el monasterio de la Encarnación, donde permaneció como religiosa 30 años. Allí fraguó su reforma: vivir de acuerdo con el espíritu primitivo de la Orden del Carmelo, una vida austera de oración y contemplación. El convento de San José fue su primera fundación. Durante los 20 años siguientes fundó 17 monasterios más por toda España. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582, sin haber logrado fundar en Madrid. El Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Ávila el privilegio de celebrar el año jubilar teresiano cada vez que el 15 de octubre, día de Santa Teresa, sea un domingo. Antes de tener como confesor a su amigo San Juan de la Cruz en la Encarnación, Teresa cruzaba la ciudad para ir al Real Monasterio de Santo Tomás. En el claustro del Silencio se conserva el confesionario que comunica con la capilla del Cristo de la Agonía, donde acudía la santa a rezar y confesarse. Los 3 claustros del monasterio denotan su importancia. El más modesto es el claustro del noviciado. Y el tercero, nítidamente renacentista, se conoce como el claustro de los Reyes. La iglesia de cruz latina fue levantada en sillería de granito, excepto la bóveda, que fue construida utilizando la conocida piedra caleña. Pero el elemento más importante es el sepulcro del príncipe Don Juan, el único hijo varón de los reyes católicos que murió a los 19 años a causa de sus excesos amatorios. En su representación no calza sus guanteletes guerreros, pues su muerte tuvo lugar lejos del campo de batalla. El ajetreo y bullicio en el Mercado Chico nos anuncia que hoy es viernes. Las gentes de las poblaciones cercanas acuden a la capital a comprar y vender sus productos. El Mercado Chico también anuncia el comienzo del largo fin de semana. El casco urbano está muy bien dotado de zonas verdes y deportivas donde el placer y la salud van de la mano. En una ciudad donde todo el mundo se conoce, el paseo es un rito y la forma de comunicación más antigua. Los romanos nos dejaron la primera red formada por la trama urbana de sus calles, sus plazas y sus foros. El deporte y el arte también tienen su sitio al aire libre. La noche es una invitación a buscar el silencio en estas calles. Noche que evoca el poema de José Agustín Goytisolo. Así te sueño, así te quiero, así serás, Ávila mía, aunque también ahora es de noche.